Hace 4 meses nuestras vidas cambiaron. El mundo parecía que se paraba y era necesario quedarse en casa. Fue una mezcla de sentimientos. No nos habíamos preparado para esta tormenta de sensaciones. Fueron momentos duros, pero también bonitos, llenos de buenas intenciones, solidaridad y compañerismo. Nuestra vida diaria entró en pausa. Las calles de las ciudades se vaciaron y reinaba un silencio incómodo. Pero la tierra seguía girando, aliviada por el descanso inconsciente que le estábamos dando. El aire era más puro y los animales volvieron a las ciudades. Y nos dimos cuenta que somos parte de un todo y que no estamos solos. Que aunque el contacto no esté tan presente, siempre habrá amor porque la humanidad lo necesita. Este es nuestro programa Mentes Atípicas, con fragmentos, sensaciones y recuerdos del confinamiento. Pues realmente he aprendido que no hay que estar todo abrazando a mucha gente y que hay que tener un poco de distancia. Y también he aprendido que no hay que estar todos amontonados, que hay que estar un poco despacio y tal. Aprende a cocinar, hacer cama. Hace cama, lopa y hace cabecetas. He aprendido a valorar a las personas y a decir más a menudo que las quiero con toda mi alma. Y me quedo con los buenos momentos que he pasado con mis hermanos. No me gusta, o sea, es que yo soy una persona activa que le gustan las cosas ahí, pam, no estar encerrado en casa, aburrido, y no me gusta, porque si estás aburrido, luego te agobias, y yo me sentí así, súper agobiado. Una cosa positiva que saco de esto es que cuando nos podamos abrazar lo hagamos con más ganas y con apretón de huesos. Creo que ha quedado en evidencia que en la sociedad hemos sido capaces de hacer cosas que eran impensables, que es recluirnos en casa para proteger a la parte más débil de la sociedad. Y eso de alguna forma indica que el poder del grupo, el poder social es muy potente, ¿no? Que hemos estado dispuestos a sacrificar o a perder parte de nuestra riqueza, de nuestra libertad, para proteger y para salvaguardar la vida de los más débiles. Pues la viví con un poquito de miedo, estrés y con rareza máxima. Como que era todo muy raro volver y no poder abrazar a nadie. Eso el COVID me lo ha quitado porque yo soy muy cariñosa y lo doy todo. Y el COVID me lo ha quitado. Lo mato. Yo soy mayor, 20, pues te ha visto tele, aún, y hace fallas, te ha visto problema, plantación y no salir. Raro, o sea, bueno, muy raro, o sea, es sin abrazar y es una persona
de abrazar mucho a la gente, pues bastante raro, mucho, muchísimo. Pues yo pensaba durante el confinamiento, era como una tortilla revuelta. Pensamientos malos, pensamientos buenos y pensamientos de lo mando todo a tomar por saco, no tenía ganas de nada. Muy aburrido. O sea, he visto el centro por el Google y me he sentido aburrido. Pues he pasado por todos los colores. Como el cuento ese del monstruo de colores, ¿sabes? He estado roja, verde, azul. Yo creo que he pasado por todas las fases de estado de ánimo. Pero tengo que reconocer que había días que estaba genial. Y decía, qué raro, si estoy encerrada, ¿cómo puedo estar tan bien? Me hizo sentirme bien compartir muchos momentos con mi familia. Pues yo soy la mayor, 21. Yo que sé, yo fallas. Yo Liliana, especial, favoritas, Tomás. Pues las cosas que hacía eran ver Netflix, películas de Disney y estar con mi perrita. Pues durante este periodo de confinamiento, mi tiempo lo he ocupado trabajando un montón, había muchísimo trabajo, era algo también un poco a veces sorprendente, ¿no? Había muchísimos proyectos que teníamos como equipo parados, porque cuando estás en el día a día, pues vas sobre todo recurriendo a realizar lo que es más imprescindible, ¿no? Cuando paras un poquito, primero había que montar una estructura para poder atender a través de la teleasistencia. Había que coordinarse con los compañeros para asegurar que todo el mundo tuviera sus necesidades básicas cubiertas y si no, poder actuar ante esas situaciones. Y luego aprovechamos para poder hacer evaluaciones, para poder planificar, para poder recoger información que de otra forma no hubiera sido, para poder formarnos. Así que ha sido un periodo, en el aspecto laboral ha sido provechoso, ha sido interesante. He desconectado un poco del centro, del taller, y he estado viendo series como Flash, Netflix, y he visto películas, Andiverse, y muchas cosas. Y cogiendo ideas para mi proyecto de Salva Flash. Pues te he visto tele, dibujos. Yo hace televisión, dibujos y Hannah Montana, Violeta, Soluna, todo serie musical. Me encanta musical. Las noticias las entendía a veces, pero las cosas que no entendía le pedía ayuda a mi hermano y él me las explicaba y entonces ya entendía bien. Ninguno. De hecho, he pasado de las noticias porque si veo las noticias me viene un bajón y no me gusta estar de bajón. Ayuda sí, pues intentar ayudar a familia. Yo tengo mi prima, Maripaz, y todo el mundo prima. Salí a caminar y a ver verde, a ver los pinos, a ver el cielo, con mi pareja, con mi marido y con mis hijos, con mi familia, y fue una sensación súper bonita que dudo que se me olvide, porque también es contradictorio, tenía un poco de miedo
y al mismo tiempo era como, no sé, como cuando tienes mucha sed beberte un vaso de agua fría, pues así, ¿no? Era saborear la libertad de nuevo, fue una experiencia para mí preciosa. Lo primero que hice cuando nos dieron permiso para salir era dar paseos con mi hermano y con mi vecina e ir al Consum a comprar con el aire acondicionado y musiquita. Me sentí como si fuese un pájaro y salí con mi vecina y con mi hermana. Salí calle pasear con amigo Maris, playa. Por Skype, Zoom, WhatsApp, Instagram y ya está. He usado el WhatsApp y un poco el Skype. Me ha gustado usarlas, me gusta porque te sientes que de monitores te sientes que están ahí cerquita tuya y que no se olvidan. O sea, así es como me he sentido yo. Tablet hace pone frase y consejos. Puedes llamar, mensajes y WhatsApp y Facebook también. Hace falta muchísimo trabajo en formación acerca de las nuevas tecnologías para aquellas personas que no tienen acceso a internet o que no saben utilizar, no pueden acceder a una videollamada, contactar con los demás por imágenes en la distancia, porque hoy en día eso es básico y esto lo ha puesto en evidencia, ¿no? Es uno de los retos futuros que vamos a tener que poner en marcha. He pensado en mi proyecto, en la idea de cómo cuando tenga la cámara usarlo, buscar movimientos para ver cómo ponerlo. Vale, he pensado en hacer mi vídeo que es Salva Flash, que trata de mí mismo y de la gente que me rodea. O sea, soy yo y explico lo que me pasa, y también van a ver gente que va a los sitios conmigo y va a aparecer en ese vídeo, pero el protagonista soy yo.